el Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de Dios. Sobre esta ciudad, sobre esta nación, hoy queremos declarar: Jesucristo es digno. Sobre esta ciudad, sobre esta nación, hoy queremos proclamar: no hay otro digno. Ahora vamos a retroceder un poco en vuestra vida. ¿Y cómo fue tu conversión? Bueno, mi conversión fue difícil. Fue difícil porque en el contexto de mi infancia, por ignorancia, se tocó el ocultismo. Y eso trajo maldición, trajo ruina a mi familia, a mis padres, y también me alcanzó a mí. Ocultismo es curandería. Curandería. No magia negra que tiene. No. Sabes que en Galicia la curandería, eso es normal. Sí. Es normal. En unos sitios más, en unos sitios menos, porque además en Galicia la salud es muy importante. Entonces, con tal de tener salud, uno recurre a donde le haya. Bueno, finalmente eso trajo una maldición, un peso sobre mi vida. Por supuesto yo no lo sabía. Y bueno, yo tenía un amigo en el instituto que me habló de Jesús. Religión versus Jesús, Jesús versus religión. Para mí era nuevo. Yo era religioso, pero tampoco no muy religioso. Pero a la edad de 18 años, de una forma extraña, yo fui a un lugar, a una comunidad evangélica, que había puesto un local nuevo cerca de mi casa, y oí que había abierto un local allí, y este muchacho, compañero de estudio del instituto, me había hablado de que, bueno, que los evangélicos predican a Cristo, predican la Biblia, no tienen imágenes, esto, lo otro, y yo tenía una curiosidad ahí. Así que bueno, un día me dije a mí mismo, voy a buscar el local. Llegué al local, estaba cerrado, nuevecito el local, recién inaugurado, y decía domingos, tal, así que fue un domingo. Entré allí, efectivamente no había imágenes, no había nada, escuché el mensaje de la palabra de Dios, bien, y comencé a asistir. Dos cosas significativas. Una, la música, o sea, la alabanza, los himnos, que se cantaban entonces los himnos, me tocaban el corazón, me quebrantaban, me llegaba a Dios a través de la alabanza hasta el día de hoy. El otro problema es que predicaban el Evangelio y cuando hacían un llamamiento, yo no podía responder ese llamado. Y es que había un problema espiritual ahí. Total, que estuve asistiendo así varios meses y en una ocasión invitaron a un evangelista, un hombre de Dios con una gracia impresionante de parte de Dios para ganar almas y con un amor de Cristo y una compasión, y ese hombre predicó. Y yo estaba allí. Hizo el llamado y como siempre, sí, pero yo no. Pero cuando iba a salir por la puerta, en vez de salir hacia la calle, me giré sobre mí mismo y me puse andando hacia la plataforma, de una forma rarísima, porque yo iba a salir para la calle y de repente di la vuelta y comencé a caminar hacia la plataforma y él estaba sentado en una silla allí para resolver preguntas o lo que sea, ¿no? Y yo me decía a mí, ¿a dónde vas? Si la puerta está por allá, ¿a dónde vas? Y cuando me di cuenta estaba frente a frente a este hermano evangelista. Me miró, se sonrió, hola, ¿qué tal? Me dio la mano, ¿en qué puedo ayudarte? Entonces yo le dije, mire, lo que usted ha predicado está bien, pero es que hay un problema, que conmigo no va. Me dijo, ¿cómo que contigo no va? Dije, no, yo soy un pecador. Yo soy un pecador, usted no se puede imaginar. Yo
soy un pecador, y lo era, no lo era, no tanto de aquí para afuera, sino de aquí para adentro. Y entonces el hombre me miró, y la ternura de Cristo era como que los ojos de Jesús me estaban mirando, con una ternura. Comenzó a soltarse las lágrimas y decir, al contrario, Jesús vino por personas como tú y como yo, pecadores. Y en medio minuto me volvió a repetir el Evangelio, y al final me dice, ¿quieres entregarte a Cristo? Y yo le dije, sí. Y ahí, en ese momento, Él me guió a entregarme al Señor en una oración de arrepentimiento, me guió, yo iba repitiendo detrás de Él, me sonrió, me dio la mano y dijo, lee el Nuevo Testamento y sigue asistiendo a las reuniones. Le di la mano, salí. Cuando yo salí para afuera, yo supe que algo milagroso había pasado en mí. Porque yo vivía atenazado por el temor, el terror a la muerte física. Era una cosa que desde niño yo tenía un pánico a la muerte, pero era algo paralizante. O sea, si yo escuchaba, ha muerto tal persona, yo entraba en shock, me paralizaba y me quedaba ahí. Era algo terrible. Y cuando yo salí por la puerta, yo sentí una alegría y una paz en mi corazón que jamás había tenido. Y yo dije, no hay muerte para mí. Y desde el local hasta mi casa, yo fui repitiendo versículos que ya había leído en el Evangelio. Y repetía, y me venían versículos y repetía. Había una alegría tremenda en mi corazón. Entonces yo ahí supe que yo había nacido de nuevo. Supe que mis pecados eran perdonados, el temor a la muerte se había ido, y la paz de Cristo y la alegría de Cristo que yo jamás había tenido. Yo había sido un niño muy triste. Entonces, y de repente yo parecía que iba a volar. El gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Y eso, ahí inicié yo mi camino de salvación. Esa fue mi conversión. María Dolores, tus padres emigraron a Venezuela, Sí, se convirtieron allí sí, y naciste en un ambiente cristiano, enseñándote los principios de la palabra de Dios. Pero llegó un momento en tu vida que tuviste que arrepentirte y recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo me crié en un ambiente, aunque yo nací aquí en España, me fui para allá y me encontré con que mi padre se había convertido. Entonces se convirtió mi madre y entramos en la dinámica de la vida congregacional. Pero como niña de iglesia, pues yo no sabía lo que tenía que hacer. Entendía que me decían que tenía que entregarme a Cristo y todo lo demás, pero me parecía muy lejos para mí. O sea, según yo fui siendo mayor y fui haciéndome adolescente, me parecía que había muchas demandas y yo no tenía fuerzas para vivirlas. O sea, en cierta manera lo que le pasaba a él, pero en el sentido de decir, yo no puedo, yo no puedo ser tan santa como esta gente dice, yo no puedo renunciar a tantas cosas, y tenía aquí unas palabras metidas, yo no puedo, no es para mí. Me parecía que Dios era muy distante, en el sentido de que era un Dios de mucha demanda, pero yo no era capaz de ver al Dios de amor y de misericordia que había muerto por mí. Lo sabía intelectualmente, pues yo memorizaba todos los versículos de la Biblia, porque me iba a la escuela dominical, pero eso no bajaba a mi espíritu. Me parecía que sí, pero que no para mí. Luego encontré explicación, y es que, bueno, yo había tocado también el tema del oculto, y me había hecho mucho daño en cuanto a tocarme la fe y la capacidad para creer en Dios. Entonces tuvo que pasar el tiempo, venir a España, y cuando yo llegué poco a poco de llegar a España, fuimos a una reunión. Yo era parte de la gente de la congregación. A mí me llevaban a todos los cultos, yo iba a todos lados, pero no entregaba mi vida a Cristo. Y es por eso, porque yo pensaba que yo no podía con esas demandas. Perdona, cuando llegas a España, ¿qué años tenías? Tenía 20 años, Sí, vale. 20 años. Y entonces seguí en la dinámica de la congregación, pero al poco hubo una campaña, y esta misma persona que José Luis acaba de comentar, estaba compartiendo en la campaña que teníamos allí en la congregación. Y yo fui, como iba siempre, porque iban los jóvenes, porque era mi ambiente, ¿no? Pero veniendo a lo mismo, algo en este hermano, la gracia del evangelista, de repente se me abrió el panorama de la otra cara de Dios, no del Dios de justicia,
santo, sino del Dios de amor. Sí. De repente encontré que aunque Dios me amaba, que el camino que yo no podía andar, Él lo había andado por mí. Que el trayecto que yo no era capaz de andar, Él ya lo había andado. Y que Él me conocía de sobra y sabía hasta dónde yo podía y hasta dónde no podía, Él había muerto por mí. Y este hermano hizo el llamado para salvación y por primera vez yo me entregué a Cristo entendiendo que me entregaba a un Padre. Me entregaba a un Padre que me amaba, realmente me amaba. Y a partir de allí, hasta el día de hoy, para mí el sello siempre ha sido que Dios es un Padre. Y que Dios es un Padre bueno. Que esa parte yo no la había podido ver nunca, porque todo había sido mucha ley, mucho esto. Pero de repente cuando vino una revelación de que Dios era Padre, y era un Padre bueno, que me amaba. Antes hablabas de la herencia de los padres sobre los hijos, Sí. pero esa herencia no entra en la salvación. No. Tenemos que tomar la decisión. Sí, los sí. hijos tienen que... Sí, Están en el ambiente, conocen el lenguaje, conocen Exactamente. todo, pero hay que tomar esa decisión de entregar la vida. es totalmente personal. Es un paso así, más, como se dice, gradual. Es un paso que no es como cuando vienes del mundo, No. Sí. que de repente uno pues... Sí, Sino que es un paso más lento, más suave, es más suave. que uno ya está encarrilado, pero simplemente... Sí. Eso fue. Cuando estabas estudiando la carrera de Derecho en Santiago, allí estuviste durante 5 años, fuiste de los primeros, con unos hermanos que venían con un ministerio, los navegantes, que eran de Estados Unidos y hacían una labor evangelística en la Universidad de Santiago. ¿Cómo fue tu experiencia con ellos Muy bien, y el ministerio que llevaban a cabo? muy bien. A ver, ellos se ceñían a predicar el Evangelio y a discipular en el sentido de enseñar el camino de la fe a las personas, ¿no? Ese era su enfoque y lo hacían muy bien. Este matrimonio de misioneros era gente extremadamente fiel a Dios, era una gente de una calidad espiritual altísima y para mí fueron una bendición. Yo lo necesitaba porque acababa de convertirme. El ambiente de la universidad no era fácil porque era muy liberal. Entonces estos hermanos me enseñaron a amar a Jesús, a leer la Biblia, a orar, a testificar, en fin, me enseñaron y me abrieron lo más importante para mí es que me abrieron su vida. Ya Sí. estabas en la congregación, Sí. reuniéndote. Sí, estos misioneros llegaron allí más o menos cuando yo llevaba 1 año en la congregación. Ellos vinieron a la ciudad, nos encontramos y ellos me ofrecieron, me dijeron, mira, nosotros hacemos esto y bueno, tú estás en la universidad, nosotros operamos en la universidad, si quieres que nos conozcamos más, entonces yo entré en una relación de amistad incluso con ellos. Ellos eran un matrimonio excelente. De hecho, gracias a su matrimonio es que yo me abrí a la posibilidad de casarme. Porque yo estaba posicionado, muy posicionado, con muchas reservas hacia el tema del matrimonio. Porque yo lo que quería era servir al Señor, pero no meterme en ese lío de familia y bueno. Pero la familia de ellos era ejemplar, el matrimonio era ejemplar, era lo que yo nunca había visto. Entonces fue tan atractivo aquello para mí, ellos me abrieron el hogar, yo podía llegar a la hora que quisiera allí a su casa, ellos podía llamarlos a la hora que fuera, siempre estaban disponibles para mí. Las reuniones eran en su casa, en el salón. Las reuniones eran básicamente en el salón. A partir de ahí... ¿Todos los días o...? No, todos los días no, 1 o 2 veces por semana. Pero bueno, luego las reuniones a partir de ahí ya se daban en las cafeterías. ¿En qué año era esto? Esto estamos hablando del año 73, 74. O sea, estaba todavía la dictadura del general Franco. Sí, no. Hasta el 75. Sí, estábamos Y ahí, por ser evangélico y todo, ¿no había así cierta persecución bajo el régimen? No, lo que había era una supervisión.
yo creo que había una supervisión policial. Y lo digo porque en una ocasión veníamos en carretera, yo venía con un creyente de la congregación y hubo allí un accidente, vino la policía y tal. Entonces la policía supo inmediatamente que este era un protestante. O sea, y luego me dijeron que de vez en cuando la policía secreta venía a las reuniones y en la policía se sabía quiénes eran evangélicos. De hecho, y esto es curioso, esto puede sonar simpático hoy, yo he estado en varias reuniones donde la Guardia Civil estaba. Pero no de uniforme. Sí, de uniforme. Ellos estaban fuera. O sea, ¿Pero estaban... no entraban? No entraban. Ellos se quedaban en la puerta y estaban allí. Y Sí. No intervenía, sencillamente, pero estaba. ¿Y ninguno se convirtió con el tiempo? Pues... Hay casos, he oído algo, pero no. Sí, bueno, en aquel tiempo yo tengo el testimonio de un militar que sí se había convertido, porque era, claro, como había pocos que se convertían, el militar era famoso, ¿no? Guardia Civil no sé. Pero quiero decir que ellos sabían, ellos tenían controladas las congregaciones. Pero persecución abierta yo no la experimenté. A mí nunca me detuvieron por dar un folleto en la calle, por ejemplo, por dar un tratado, lo que sea. Nunca me detuvieron y yo no tengo esa cosa de que venían por nosotros. Ahora, que había policía secreta a veces metida en las reuniones, pues seguro. Sobre todo en eventos grandes, ¿no? ¿Estaba la policía secreta? Sí. Pero yo esto de persecución yo no la tuve. En la universidad era un momento muy caliente, porque había movimientos, había protesta, había movimientos fuertes, era el tiempo aquel de la canción protesta, de las reuniones aquellas que había, que venía la policía secreta. Si uno se metía un poquito demasiado, tenías problemas. Pero bueno, yo no tuve ese problema. Pero era un ambiente tenso, porque había, bueno, la dictadura estaba ahí. Entonces, para mí, fue una gran ayuda, los navegantes fueron una gran ayuda, porque me protegieron, yo me sentía protegido, me sentía cuidado, y además luego, al ver que el Señor comenzó a añadir gente, estudiantes, y uno, y otro, y más, y esto, y lo otro, ya las reuniones ya no eran de uno, dos o tres, como al principio. Al principio nos reuníamos el matrimonio, un servidor y alguno más, pero luego ya, y aquello llegó a tener un volumen, 5 años después, pues había por lo menos 50 estudiantes convertidos bajo ese ministerio. Y fue algo sin precedentes en España, que yo sepa, no había habido nunca esto y hasta el día de hoy no ha vuelto a ocurrir tampoco. O sea, que tantos universitarios, gente que la mayoría de ellos eran agnósticos, alguno venía del budismo zen, otro de la extrema izquierda, otros de... En fin, gente que no era religiosa. Y ahora son pastores. Y algunos son pastores, claro, y otros que ya están con el Señor también lo fueron. O sea, una obra poderosa fue una obra, en ese tiempo para entrar en a las puertas del cambio, ¿no? Entrar en la democracia. Fue una obra hermosísima. O sea, aquello llegó a un clímax donde las reuniones en los pisos, luego ya había reuniones en diferentes pisos. Era muy bonito, era la alabanza muy sencilla, una guitarrita, coritos, lo que yo he vivido. Luego la palabra se daba ahí, así, la gente sentada en el suelo a veces, y fue muy bonito, aquello fue hermosísimo, fue del Señor, fue algo de Dios. Una experiencia, la verdad, que ahora ha cambiado todo, estamos aquí, batería, guitarras... Sí, ha cambiado, pero aquello fue del Señor, Gloria a Dios, ¿no? Porque en ese tiempo la conversión era algo genuino. Eran las personas que venían y se entregaban al 100%. Así es. Sí, fue un momento muy hermoso. ¿Notaste así mucha diferencia con el cambio de la dictadura a la democracia?
¿Cambio en qué que, sentido? bueno, como no estás comentando que no tienes así mucho problema, que estaba la Guardia Civil, después ya cuando ya había todo el campo vuestro, ¿no? Ah, no, Cuando luego- ya no había después así de límites para hablar, salir, Sí, no, claro, el cambio fue... lo viviste así de una manera... Sí, el cambio fue importante, sobre todo se notaba en la parte pública, Sí. porque en la parte privada, digamos que, bueno, las reuniones ocurrían y ocurrían, pero claro, a la hora de hacer algo en la calle te ponían muchas trabas. Por ejemplo, tú querías hacer unas conferencias de lo que sea, ¿no? Bueno, pues, y alquilabas un teatro o un cine. Bueno, pues, hasta el mismo día de la reunión por la mañana, el gobierno civil no te decía si te autorizaba o no te autorizaba la reunión. O sea, era una cosa tremenda. Y luego, tú ibas por la calle, tú regalabas un Nuevo Testamento a alguien, y si ese alguien era hijo de un policía o sencillamente era un religioso, y iba a la policía y te decía, este hombre, Marcos, me ha dado un Nuevo Testamento. Entonces te miraban, a ver, ¿tiene el sello del obispado o no? No. Ah, entonces hay que llamarlo y te podían interrogar. O sea, a nivel público, bueno, reuniones públicas ni pensar, o sea, predicar el Evangelio en la calle ni pensar, eso era impensable. Entonces, claro, cuando la democracia entró, bueno, tuvimos ahí años y años, de hecho tuvimos décadas de una libertad extraordinaria para hacer cosas en la calle, a veces con permiso, otras veces sin permiso, pero bueno, quiero decir que en la parte pública hubo un cambio dramático. De cara al interior, no tanto porque el interior nunca fue prohibido. En esa última parte de la dictadura, otra cosa es... darse más atrás. Claro, atrás era persecución abierta y cruel, pero en lo que yo viví era otra fase, ¿no? En vuestra vida también hay un momento clave, y es cuando recibís el bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que os ha traído hasta este mismo instante. Sí, eso fue, yo siempre digo que eso fue la gran salvación. O sea... Comentas en tu vida que hay dos etapas. Totalmente. Cuando te conviertes Totalmente. y después la experiencia Sí. en los dos. A mí la conversión me hizo sentir perdonado y amado por Dios, que no es poco, ¿eh? Sí. Problema, que muy pronto, cuando yo intenté seguir a Cristo, porque la palabra era clara, yo me di cuenta que había obstáculos muy fuertes, que al principio no los identificaba, pero luego eran hasta violentos. Entonces, por ejemplo, de repente experiencias como que de noche se me aparecían seres espirituales y yo los veía. ¿Y cómo era la imagen de estos seres? Pues la imagen es como una persona de nosotros, parecida a una persona de nosotros, pero totalmente hacia la idea que es totalmente oscuro. Como sombras. Como una sombra, pero una sombra viva, con ojos, boca y todo. O sea, como un ser, o sea, tú ves que es un ser real, vivo, siniestro, que genera poder sobre ti. Entonces te das cuenta, pero no es una persona humana. Entonces a mí empezaron a aparecerme estos personajes con unos ataques terribles y yo, claro, decía, pero si yo soy cristiano, si yo soy hijo de Dios y yo no quiero esto, entonces luego unas batallas en la mente, a veces terribles, voces en la mente, pero voces blasfemas, voces, de repente estar orando y una voz blasfema que te dice, tú eres un necio, Dios no existe, pero cosas nítidas, muy fuertes. Y claro, la primera lectura es, yo me estoy volviendo mal, o sea, me está afectando la mente, los estudios, lo que sea, voy a tener que ir a un psiquiatra y que me mire y ver qué es lo que me está pasando. Esto es horrible. Pero, por otra parte, yo sospechaba que no era tanto un tema de un psiquiatra, sino que era un tema más espiritual. Así que al orar, recuerdo que busqué en algún libro evangélico que tratase el tema y
al ir leyendo, entonces me di cuenta, comencé a hacer una posible relación causa-efecto. La pregunta es, bueno, ¿y si esto me viene a mí de la curandería, de haber visitado al curandero, al espiritista? Porque a estas alturas yo había visitado a un hombre, por cierto, un hombre muy sencillo, un hombre de campo, un gallego de campo, sí. Y el hombre, pero claro, el hombre curaba a la gente, entre comillas, ¿no? Curaba a la gente. Y el hombre tenía una evidencia sobrenatural. O sea, tú llegabas allí y lo primero que te decía, siéntate ahí. Y si tú querías decir algo, te decía, no, a mí no me cuente nada. No me cuente nada, ya me informará. No me cuente nada. Entonces el hombre entraba en trance delante del cliente, en este caso mío, varias veces lo hizo, entraba en trance, sufría unas convulsiones muy fuertes, entraba en trance y se transfiguraba, su rostro y todo su ser se transfiguraba. Entonces el hombre sacaba una libreta, cogía un lápiz y comenzaba a hacer garabatos, escritura automática. Y tú allí así, esperando. Entonces él, cuando ya se calmaba, decía, bueno, a ver, aquí me dicen, según él los espíritus, Los demonios. según él los espíritus buenos, le dicen que te pasa esto, te duele la cabeza, también tienes vómitos a las 3 de la mañana, bla, 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 ¿sí o no? Sí. Y también te pasa esto y esto y esto y esto y esto, ¿sí? Sí. Claro. Ante esto, bueno, pues lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y esto. Echar, no sé, pagar unas misas por no sé qué santo. Entonces yo había estado metido en aquello, porque mi familia había estado metida. Vamos, que íbamos más allí que al médico. Porque tu madre tenía una úlcera. Mi madre tenía una úlcera, una úlcera con radiografías, con los mejores internistas de Santiago, que son muy buenos, y tenía una úlcera y terrible, terrible, y la única opción que le quedaba era operarse. En aquel entonces había miedo a la cirugía, le tenían miedo a la cirugía. En Galicia había mucho miedo a la cirugía. Cuando alguien se tenía que operar era como casi que enterrarlo, ¿no? Entonces por ahí una familiar, una prima lejana de mi padre, algo dijo, bueno, ¿y por qué no vais a tal sitio? Porque hay un hombre en tal sitio que ayuda, que tal, que no sé qué. Nos puso en contacto con este señor. Mi madre fue allí y la úlcera desapareció. Desapareció. Literalmente desapareció. O sea, hasta cierto punto hubo una sanidad, pero claro, luego las desgracias que venían por otro lado. Se produjo una entrada en Claro, el reino de las tinieblas. claro, se le dio permiso Una legalmente, puerta una puerta abierta a la legalidad y el enemigo entró. Por ignorancia, sí, pero las leyes funcionan aunque las ignores, ¿no? Tú te tiras de un 5º piso y aunque nunca hayas oído hablar de la ley de la gravedad, te vienes y te matas abajo. Bueno, así funciona el mundo espiritual, por leyes, todo es por leyes. Transgredes la ley, hay problemas. Bueno, yo no sabía nada, yo era un ignorante de todo eso. Yo pensaba, bueno, si hace bien, bueno, hasta tan ignorante era que llevaba a alumnos, amigos míos de la universidad, los llevaba allí, porque los médicos no le podían ayudar. Todo aquello me pasó factura. Cuando yo me convertí, al principio tranquilo, pero luego es como que los demonios me dijeron, oiga, usted tiene cosas pendientes aquí. Entonces, para mí fue terrible porque yo vivía una contradicción. Yo amaba a Jesús, oraba al Señor, incluso los navegantes me habían puesto a discipular a nuevos creyentes, pero luego yo tenía unas batallas y unas cosas horribles en mi vida y no sabía dónde ir, no sabía dónde recurrir. Y el Señor quiso traer respuesta a mi vida 3 veces, pero como yo ya estaba vacunado en contra de ciertas cosas del Espíritu Santo, no me salió bien. La primera vez, un estudiante de medicina, un muchacho puertorriqueño, que hoy es un doctor importante allí, él me quiso hablar del Espíritu Santo. Y yo reaccioné, porque a mí me habían dicho, cuando me convertí, me habían dicho que tuviera cuidado,
con unos que andan por ahí, que dice que hablan en lenguas, pero cuidado porque están endemoniados. Tú no tengas nada que ver con eso. Y claro, como yo ya, no, que va, yo con ese no quiero saber nada, yo ya he sufrido bastante, ¿no? Entonces yo estaba vacunado. Entonces cuando este muchacho, este hermano en la fe, me quiso hablar del Espíritu Santo, yo, no. Primer intento fallido. Segundo intento, los gitanos. O sea, detrás de mi casa abren un local los hermanos gitanos de Filadelfia, sí, que hace 40 y tantos años estaban en avivamiento. En los años 80. Aquello era poderoso, o sea, era poderosísimo de parte de Dios, el mover del Espíritu. Entonces yo recuerdo que un día paré, iba para descansar un poco de estudiar, me fui dando una vuelta por allí, por detrás de mi casa, y escucho unos ruidos, unos gritos, aleluya, no sé qué, esto, lo te digo, ¿qué pasa ahí? Entonces cuando más me acercaba, más fuerte era el sonido, un sonido ensordecedor, y yo, hasta que me di cuenta que salía de un sótano. Entonces entré al sótano, y allí había un local atestado de personas, niños cantando, gritando, esto, lo otro, y nada más entré, me dijeron, ¿usted es hermano en la fe? Digo, sí, yo soy. ¡Bum! Ya me pillaron y ya para el púlpito, vayas allá con el pastor, y empujándome, y de repente me vi yo delante del púlpito, al lado del pastor, diciendo, Dios santo, ¿qué hago yo aquí? ¿Esto qué es? Entonces el pastor me dice, hola, hermano, Dios le bendiga, y me da un abrazo. ¿Quiere usted compartir algo? Digo, no, de ninguna manera, gracias, hermano. No, pero si usted quiere, tal. No. Y allí estuve durante una reunión. Allí cantaron, allí adoraron, allí profetizaron, y yo allí aguantando. Y el Señor diciéndome, oye, esta gente, si son del diablo, porque te aman. Desde que has llegado aquí no han parado de darte abrazos. Y te miran con amor y con cariño. Y ya empecé yo a tambalear. Digo, uy, qué raro, ¿no? Porque el diablo no ama. El diablo destruye. Entonces yo creo que ahí tuve una oportunidad, pero no la tomé porque no. Yo con este asunto de no. Pero el problema se seguía recrudeciendo. Y Dios veía que estaba ya en las últimas. Es decir, estaba llegando al punto donde yo ya no podía seguir. Yo ya no podía seguir con mi vida cristiana porque aquello era una contradicción. Por un lado era una cosa, pero luego yo en mi interior sabía que era otra. Y unas batallas y unas luchas infernales, y yo no me atrevía a hablar ni con el pastor de mi congregación, porque era el que me había dicho, cuidado con toda esa gente. No puedo. Con los navegantes, no hablo porque ellos no tratan estas cosas, entonces yo no quiero ser aquí un incordio. Entonces me estaba solo. Y ahí Dios, en su infinita misericordia, dijo, pues este chico, si no lo salvo, se me muere aquí. Así que Dios mueve a 2 evangelistas, que eran además hermanos en la carne, los mueve desde Puerto Rico y Estados Unidos a la ciudad de Coruña, a 67 kilómetros de mi ciudad, en Santiago, y los mueve allí a una campaña evangelística. Así que a las 7 de la tarde un día me llama uno de los recién convertidos, de los navegantes, muchacho de León, Antonio. Me dice, oye, mira una cosa, aquí vienen unos aquí, no sé qué, hay un circo en Coruña, un circo. Digo, ¿cómo un circo? Un circo cristiano. Digo, ¿qué estás diciendo? No, lo he leído en el Ideal Gallego, no sé qué, que vienen estos y tal, y le van a enseñar a ustedes cómo ser salvos y sanos por la fe, ¿por qué no vamos a ver esto? Y digo, déjame en paz, que estoy con los exámenes finales. ¿Qué me cuentas, hombre? No, déjame en paz. Pero hombre, vamos un día, que déjame en paz. Déjame en paz. Total. Sigo yo con mi rutina de estudios, y yo en aquel entonces, en los exámenes finales, estudiaba desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana era cuando yo leía mi Biblia y tenía un tiempo devocional. Y a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando voy a leer la Biblia, la parte que me toca, dice que le haga bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y algo me dice, escúchame, tú no le vas a hacer un favor a este chaval que se está acercando a los caminos del Señor, y él quiere ir allí a ver esa reunión, y tú le vas a decir que no, teniendo tú ahí el cochecito ese que tienes.
Digo, uy, pues yo no le puedo decir que no. Entonces, le llamo y le digo, oye, Antonio, que vamos a ir esta noche a ver a estos hermanos. Hombre, gracias, no sé qué, tal. Total, que ahí nos presentamos en el teatro. Nos sentamos ahí. ¿Era teatro? Un ¿En teatro, los jardines? sí, ¿En los teatro, jardines? un teatro en los jardines allí. Sí. Unas carpas. No, un teatro clásico, un edificio clásico. Sí, que estaba en el parque, Ah, sí. en los jardines. Entonces allí nos sentamos, la reunión, normal. O sea, normal, predicación, normal, coritos, pero después de la predicación, el predicador dice, bueno, ahora vamos a cantar un par de coritos y nos preparamos para orar por los enfermos. Y aquí mi hermano, que no ha estado predicando y que está fresquito, él es el que va a orar por los enfermos. Y ahí yo digo, ¿qué? ¿Orar por quién? Y ya me empecé a inquietar. Entonces oran por los enfermos, todo normal, oran por los enfermos, Termina la reunión y digo, no, aquí esto hay que aclarar. Salgo disparado para el predicador. Discúlpeme, ¿puedo? Sí, dígame. Digo, ¿ustedes qué es lo que están haciendo aquí? De mala manera. ¿Ustedes qué es lo que están haciendo aquí? Pues ¿ustedes quién se creen que son? ¿Qué es esto de orar por los enfermos? Me mira y dice, ¿usted es creyente? Digo, sí. Dice, muy bien, pues hable aquí con mi hermano, porque él es el teólogo, él le sabe explicar. Me derivó. Entonces me voy al hermano, le digo, disculpe, hermano, sí, ¿en qué puedo servirle? No, que su hermano me ha dicho que hable con usted, que usted es el teólogo. Y se ríe, dice, ¿yo el teólogo? Mi hermano siempre con sus bromitas. Bueno, vamos detrás de la plataforma, ¿en qué puedo servirle? Y yo iba a decirle, usted no es quien para orar por los enfermos, porque esto se hacía solamente en tiempo de los apóstoles. Ibas con la espada. Iba con la espada. Pero iba con la espada y Dios me cambió, me giró la conversación y de repente le miro y le digo, no sé hermano, a lo mejor es que como mi familia y yo hemos estado metidos en la curandería, en el ocultismo y tal, a lo mejor tengo yo un problema aquí, para no entender lo que está pasando. Pero eso yo no lo iba a decir, yo le iba a recriminar. Y le acabaste diciendo eso. Claro. Entonces me mira, me dice, ¿puedo orar por usted? Digo, sí. Me pone la mano en el pecho y dice, en el nombre de Jesús reprendo el poder de Satanás y el espíritu de incredulidad. En el nombre de Jesús. Amén. Me sonríe y me dice, mañana nos vemos. Digo, no, disculpe, gracias por la oración. No, mañana no, yo estoy con examen, yo no puedo. Me dice, véngase usted mañana, hombre, haga usted un esfuerzo y nos vemos mañana. Total, tenía razón. A la mañana, al siguiente allí, al otro día allí, la campaña duró creo que 15 días. 15 días. Y yo decía, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Claro, se enteraron otros de los navegantes. Y, oye, ¿qué pasa ahí en Coruña? ¿Qué nos ha dicho? Pues el otro largó todo. Hemos ido a Coruña y oran por los enfermos. ¿Cómo? ¿Qué? Total, que sí, oran por los enfermos, y por lo visto hay gente que se sana y todo. Pero ¿esto cómo va a ser? Bueno, entonces uno de ellos dice, oran por los enfermos. Pues yo tengo una amiga ahí que no es convertida, que era la capitana de un equipo de baloncesto o de balonmano, no sé qué, una muchacha altísima, fuerte, y dice, esa muchacha tiene una úlcera ahí en el tobillo de meses y no le cura, tiene una herida ahí y no le cura, y la pobre está hecha polvo porque no puede caminar. Entonces se corre la cosa y dice, vamos a llevarla allí para que oren por él. Y yo asustado, diciendo, madre mía, es lo que se va a liar aquí. Total, llega el día, se organizan 2, 3 coches, no sé cuántos, y nos vamos a la campaña. Vamos a campaña con la chica que no andaba, que andaba arrastrando los pies, pero arrastrando los pies que no podía, que tenía una úlcera ahí que no ¿Iba podía. en tu coche ella? Ella no iba en mi coche. Total, llegamos allí. No iba en mi coche, pero Dios, que tiene humor, hace que se siente a mi lado. Corito va, corito viene, predicación del Evangelio, llamado a ser salvo. Entonces ella se levanta y se va. Se le va y va caminando, arrastrando el pie, de a poquito, por
por allí, muchacha grande ahí, de a poquito arrastrando el pie, y va a entregarse al Señor. No era convertida. No. Os digo que No, no no. era del grupo de los de Santiago, de sí, de los Santiago, era un navegantes. grupo que le habían invitado. Sí, sí, bueno, que tenían constancia del problema de la chica. Total, la chica viene, se sienta, le digo, ¿qué tal? Dice, bueno, bien, bien, se sienta. La rutina, 2 coritos más y nos preparamos para orar por los enfermos. Cuando el hermano invita a salir para orar por los enfermos, ella vuelve a salir, ella sin decirle nada, yo no dije nada. Sale del asiento despacito, arrastra los pies, va para allá, bueno, y al final llega allí, a la fila de los que estaban allí esperando la oración por los enfermos. Ora por los enfermos, se termina la reunión y regresa, igual, arrastrando el pie, coja. Entonces llega al asiento y yo nervioso, porque diciendo ahora va a tropezar con Dios, porque no se ha sanado, mira cómo está, qué barbaridad, y yo qué le digo, y claro, le digo, me echo para atrás, y cuando pasa le digo, ¿qué tal? Dice, igual. Entonces yo digo, bueno, pero lo importante es lo que hiciste antes, ¿no? Para tratar de salvar la situación. Se sienta, termina la reunión, comienza la gente a salir, la gente charlando, se va la gente, empiezan a apagar las luces, y yo que me digo, tú no te vayas a ir porque la chica tiene que salir, le va a llevar 10 minutos salir, las escaleras, ¿te acuerdas? Las escaleras eran así, y tú vas a tener que ayudarle a bajar. Así que yo me quedo, por obligación, me quedo ahí, callado, yo no abría la boca, ella tampoco, comienza a arrastrar los pies, y arrastrar los pies, ya no quedaba más que el celador ahí para cerrar, y llega a la escalera, se agarra a la barandilla, ¿quieres ayuda? No, yo voy a... Y se agarra a la barandilla, sufriendo, bajando, al final termina en la calle, ya no había nadie, de noche. Y terminamos ahí, en los jardines, andando en dirección a cruzar la calle, ir a la cafetería que estaba enfrente, donde todo el grupo estaba allí tomando un sándwich antes de regresar a Santiago. Y de repente se para la chica y dice, yo siento que puedo correr. Dios mío, ¿y ahora qué hago yo? Y yo iba a decirle, Marcos, bueno, pero ten cuidado porque, hombre, estas cosas, iba a decirle eso. O sea, ya la incredulidad iba a salir. Y de repente me sale el texto que había dicho el predicador. Y le digo, bueno, al que cree todo le es posible. Me sale ese versículo a mí. Marcos 9:20. Sí, me sale el versículo. Y de repente dice, pues yo siento que puedo correr. Y mira, empieza a correr. Empieza a saltar los matorrales, saltando. Cristo vive, Dios vive, estoy sana. Llorando, una cabina telefónica, tengo que hablar con mi padre, estoy sana, Cristo vive. Y yo allí, asombrado, mirando aquello. Y corría y saltaba y golpeaba los pies, ¿no? Y digo, Dios mío. Total, termina, digo, oye, pero vente. Como un caballo desbocado. Sí, igual. Además, una muchacha altísima, fuerte. ¿Y cuánto? ¡Cristo vive! Pero chillando ahí. Total, cruza la carretera. Entramos a la cafetería. Mira, igual. ¡Cristo vive! Y los camareros todos diciendo, ¿qué? Y nos vamos al sótano. En el sótano había un reservado, ahí estaba todo el grupo tomando su sándwich. Entra por las escaleras, ¡Cristo vive! ¡Estoy sana! Mira, todo el mundo deja los sándwiches y dice, ¿pero qué dice esta chica? Pero entonces viene el chico que la había invitado, que es médico, entonces estudiante de medicina. Dice, bueno, ven para acá, pero cálmate. No me calmo, porque Dios vive, porque estoy sana. Pero cálmate. Al final la calmaron y la investigaron, todos ahí mirando, y yo ahí dije, esto no me lo pierdo yo. Mira, casi le metía la cara en el tobillo, ahí mirando de cerca, todo el mundo en silencio, y este chico comienza a sacarle todo el vendaje de la pierna, otro vendaje en el tobillo, y cuando se saca todo el vendaje, se queda con el apósito, que era lo que tapaba
digamos, esa úlcera, y de repente hace así, ¡ra!, tira, y no había nada. Se había creado la carne. Un milagro creativo. ¿Cómo reaccionasteis? Todos pálidos. Y yo muerto, diciendo, ay de mí, Dios, ay de mí, que yo tengo un problema horrible. O sea, estos predicadores llevan la razón. Entonces yo tengo un problema gravísimo. Entonces el problema es mío. Yo me quedé hecho polvo. Hecho polvo. Porque claro, yo decía, pero entonces esto como, pero entonces llevan razón ellos. Dice, bueno, esto hay que aclararlo, ¿no? O sea, al momento alegría y tal, pero hay que salir. Bueno, en los próximos días íbamos buscando ciegos, íbamos buscando paralíticos, fuimos a una casa donde había una silla de ruedas y casi lo secuestramos allí corriendo. Pablo Royce y un servidor. Allí llegamos con un coche, abrimos las puertas, estaba el muchacho en una silla de ruedas. Tú, vente, ya habíamos hablado con él. Tú, entra. Y la señora, que estaba mal de la cabeza, con un palo. ¡Desgraciados! ¡Llamo a la Guardia Civil! ¿Por qué me robáis a mi hijo? Mira. Metimos al hombre. Porque ya estábamos que ya algo nos estaba pasando y nosotros no sabíamos lo que nos estaba pasando. Así que bueno, llegó un día que dijimos, bueno, no, esto no puede seguir así. Termina la campaña y el pastor le había dicho a los hermanos que se quedaran una semana más y que tuvieran un estudio sobre el Espíritu Santo para todos aquellos que tenían interés. Antes de eso, al terminar la campaña, yo quise salir de dudas. Entonces llamé por teléfono, que tenía el teléfono de los predicadores, y le llamé al hostal y le dije, mira, yo necesitaba unos minutos con ustedes, por favor, si me pudieran recibir. Claro, hermano, vengas usted. ¿Cuándo? A tal hora, tal. No, va a ser breve. Entonces yo llego allí, estaba... Perdona, fuiste con Pablo Royce. Pablo Royce. Vamos allí y digo, Pablo, vamos a hablar con los predicadores para salir de dudas de esto. Llegamos allí, estaban los dos allí, jugando entre ellos, pasándolo bien en la habitación. Pasar. Sentar, pero sentaros. No nos sentamos, esto va a ser breve. Bueno, hermanos, ¿en qué podemos servirle? Pues mire, hermano, a ver, hemos estado viendo estas cosas, esta chica se ha curado. Ay, sí, bueno, gloria a Dios, tal. No le dieron importancia. Ah, qué bueno, gloria a Dios. ¿Cómo está ella? Bien. Ah, estupendo. Bueno. Pero aquí hay algo que no entendemos. Entonces, bueno, o ustedes son muy santos y han alcanzado un nivel de santidad y ustedes se mueven en estas cosas, o aquí hay algo que no entendemos. Entonces se mira el uno al otro y dice, hermano, tú eres muy santo, a mí no me pareces tú tan santo, no, dice, pues tú menos. Y se ponen entre ellos a decir, entonces uno de ellos dice, no, mire hermano, esto no es nuestra santidad, mire usted, esto es el Espíritu Santo, esto es el poder de Dios, esto es tal, esto es cual, esto tiene un camino hacia esto, que es el bautismo con el Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo. A partir de ahí esto tiene un camino que... Y yo le digo, usted no me estará hablando de las lenguas, ¿no? Dice, por cierto que sí. Dije, muy bien, pues muchas gracias, ya se ha terminado la conversación. Es suficiente ya. No, yo ya estaba investigando sobre esto. No, mire, muchas gracias, pero hasta aquí está la conversación. Gracias por atendernos. Entonces cuando salgo por la puerta me dice, hermano José Luis, digo, dígame, ¿le puedo pedir un favor personal? Digo, claro, si puedo hacerlo. Dice, ¿podría usted venir a la reunión donde el pastor nos ha pedido que hablemos sobre el Espíritu Santo? Usted venga y escuche, no tiene que estar de acuerdo conmigo. ¿Podría usted venir? Digo, con la ayuda de Dios, y si puedo, sí. Llega el día y nos vamos 5 en un coche, 5. Pues para allí. Bueno, suben los dos hermanos y tienen un mano a mano. Uno llevaba un texto, otro le llevaba otro texto, otro decía, que ya lo sé, hermano, tranquilo, que no he llegado hasta ahí. Y venga, y se apuntaban el uno al otro. Y empezaron en Génesis y terminaron en Apocalipsis.
sobre la persona del Espíritu Santo, los símbolos, los dones, el bautismo del Espíritu Santo, todo. Y luego dijeron, bueno, ahora vamos a abrir aquí, vamos a abrir un tiempo de adoración y el que quiera que venga a recibir. A todo esto, mientras ellos estaban terminando el mensaje, notaba yo los codazos de los compañeros que me decían, esto está muy claro, esto está clarísimo, esto está... Y yo diciendo, Dios mío, no, esto está muy claro, esto está muy claro. Entonces, cuando hacen el llamamiento, empiezan a desfilar los compañeros. Y yo, yo no me puedo quedar en el asiento. Tengo que ir con ellos. Entonces, allí estoy con ellos, allí había, no sé, 30, 40, 50 personas, un montón de gente allí, comienzan a adorar a Dios. Comienzan a adorar al Señor y ellos dicen, bueno, ahora vamos a comenzar a orar por ustedes, mientras estamos adorando, vamos a bajar, vamos a imponer las manos, esto, lo otro, bien. Y bueno, al empezar a cantar, no recuerdo bien, pero 2 o 3 de ellos empiezan a orar en lenguas, ahí, en lo bajito. Y yo diciendo, no, Dios mío. Había gente orando en lenguas, y luego vienen los hermanos, y yo ahí batallando. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Señor, esto es de Dios, no es de Dios. Esto es del diablo, es de Dios. Esto que es, no es. Una batalla terrible en mi mente. Vienen y oran. Llegan, ellos me veían, sabían de la batalla que tenía, entonces vienen ahí y ponen las manos ahí y oran, y yo sigo igual, con la guerra dentro, será. Y toda la gente recibiendo, gente llorando, quebrantada, otros con las manos levantadas, y yo allí batallando. Llega un momento que ya no puedo más, y yo le digo, mira Señor, yo no puedo más con esto hay que resolverlo ahora mismo. Yo no puedo vivir con esto, porque el día anterior del viaje había estado hasta las 2 de la mañana con un libro de teología que decía que no, que eso era para los tiempos de los apóstoles, y con otro libro de un pastor que había experimentado el matrimonio. Y yo decía, yo me vuelvo loco, total que le digo, mira Señor, esto, ayúdame, yo no puedo más, he llegado al límite. Entonces yo le digo, mira Señor, yo te lo voy a pedir una sola vez, y para toda la vida. Si hay algo tuyo que yo no entiendo, por favor dámelo porque yo lo necesito. Y si es del otro lado, nada. Entonces yo le digo al Señor, más o menos, le digo, Señor, en el nombre de Jesús, dame de tu Espíritu Santo y lléname. Porque si es tuyo, yo lo creo. Cuando dije lo creo, yo vi como lo más parecido a una bola de fuego, pero que era amor. Y cuando yo dije creo, a esa bola vino, ¡bum!, me pegó aquí, ¡pah!, al suelo. Me fui un grito, ¡ah! Imagínate, ¡ah!, allí, ¡pum!, con corbata y todo, ¡ah!, al suelo. Y me quedé allí, y me quedé bajo esa presencia de amor. Eso era como diciendo, te amo, tranquilo. Y luego la segunda cosa que me vino es, eres un perfecto ignorante. Hijo, eres un perfecto ignorante. Tú no entiendes nada de estas cosas. Digo, bueno Señor, vale, pues perdóname, pero yo, y me quedé ahí con el Señor, con el amor del Señor. Allí tirado. Yo no sé el tiempo que pasó, yo lo que sé es que luego la reunión se terminó, la gente comenzó a ocupar sus lugares, y entonces los predicadores que habían estado arriba me dicen, por favor, tráiganme a ese, al de Santiago, tráiganme a ese, sí, porque ese está borracho en el espíritu. Y yo decía, ¿qué estará diciendo? Pero claro, cuando me intento poner de pie me caía, me iba. Y además yo me notaba que hacía cosas raras, así con la cara un poco rara y tal. O sea, yo mismo me notaba raro, pero como estaba bien, como estaba en la gloria, pues entonces me suben allí entre dos, ¿te acuerdas, no? Me suben entre dos allí y me ponen, y digo, a ver, el de Santiago, dinos algo, hermano, dinos algo, ¿qué pasó? Y yo miro así con los ojos un poco raros y digo, no sé, y no me salía nada. Quería hablar, no me salía nada. Y de repente me empiezo a reír.
Y yo dije, yo no sé lo que me pasó, pero yo los veo a ustedes pequeñitos, pequeñitos. Y todo el mundo, ja, 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 y aplaudiendo. Pues ya estaba. Claro, eso fue una liberación inexplicable. Porque yo al día siguiente era otra persona. Yo ya sí creía. Yo me lo creía todo, Marcos. De repente me lo creía todo. Me daba igual que estuviera muerto, paralítico, ciego. Me lo creía todo. Me creía que Dios era capaz, que el Espíritu Santo era capaz de hacer cualquier cosa. Entonces nos volvimos locos. Andábamos buscando los ciegos, andábamos buscando las cosas raras. Nos metimos en un asilo. Esto no te lo conté. Yo quería ver milagros y sanidades. Era todo lo que quería. Nos metimos en un asilo de monjas y le dijimos que queríamos ayudar a servir en la farmacia. Tenía un camión de medicamentos tirados ahí y la monja dijo, ¿ustedes quieren servir? Sí, nosotros queremos servir. Cojan medicamento por medicamento, todos los que sean caducados tírenlo a la basura y el resto ordénenlos, y antibióticos, tal. Allí. Estuvimos allí trabajando, pero la meta era ir a los enfermos. Entonces le preguntamos ahí a alguien, aquí no hay enfermos. Dice, oh sí, hay una sala, pero mejor no vayan ustedes allí. ¿Por qué? No, porque allí están los que han perdido la cabeza, están babeando, no, allí en la silla de ruedas, no. Y yo dije, ahí es donde hay que ir. Decía, hermano, ahí es donde hay que ir. Habíamos llevado una guitarrita para despistar. Entonces le dijimos a la monja, mire, ya hemos trabajado, ya nos vamos, pero usted no, quisiéramos ir a ver los enfermos y cantar una cancioncita para animarlos. La monja así un poquito... Dice, bueno, vale, pero breve. Total, nos lleva a la habitación y vemos en un círculo, ahí están los ancianos, los que habían perdido la mente, unos gritando, unos llorando, paralíticos, ahí mira, un cuadro. Y nada, bueno, buenas tardes, porque allí ya no había timidez ni había nada, eso era historia. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a cantar una canción aquí y luego vamos a orar por ustedes, para que Dios les sane. Ya. Total, cantamos la cancioncita, un corito, y ahí le leí allí unos versículos, y ahora tal, pero lo más importante es Cristo la salvación. Le predico el Evangelio en 3 minutos. A ver, los que quieran entregar su vida a Cristo, los que quieran arrepentirse y ser salvos, que levanten una mano o algo que digan, mira, todos para arriba, la mano, claro. Total, una oración llevando a los ancianitos al Señor, y ahora a orar por los enfermos. En el nombre de Jesús, enfermedades fuera, espíritu de enfermedad, vuelto. Mira, impresionante, vamos, terminamos de orar y aparece la monja mirando. Y digo, no, gracias, ya nos íbamos. Y así estábamos, era una felicidad hablar de Cristo, era una felicidad orar por los enfermos. Ahí estabas con Pablo Royce. Ahí estaba con otro hermano del grupo, que ya te digo, Marcos. Dios tenga misericordia y me vuelva aquello. Que me vuelva aquello. Porque aquello era un amor hacia las personas, era un amor hacia los perdidos, era una compasión, era una libertad, era una fe. Aquello fue tremendo. Aquello para mí, siempre lo digo, ¿no? Fue como que la salvación que me había llegado, de repente el Espíritu Santo trajo la salvación de Cristo y dijo, ahora ahí va una nueva dimensión. Una nueva dimensión, ahí va. Y bueno, y me abrió el panorama totalmente. Me cambió la vida. O sea, sin aquella experiencia, yo no, a ella no la hubiera conocido. No hubiera escuchado la voz de Dios llamándome, dándome el privilegio. Además, clarito, cuando meses después, en un evento de jóvenes, el Señor me llama al ministerio, a través de una predicación de Loyola. Sí. Esto no te lo había dicho. Sí.
Loyola predica sobre el llamado Sí, de Dios. estábamos los dos. ¿Y qué crees que texto usa Loyola? Que no podía ser otro mejor para mí. El burro que el Señor dice desatadlo. Cuando aquel hombre predica, dice, me está hablando a mí, yo me largo de aquí, yo me voy de aquí. Dios me está hablando, yo soy ese burro, yo soy el burro a quien Dios ha desatado. Y ahora lo siguiente que me va a decir es si me voy a dejar usar por el Señor. Yo me marcho de aquí. Porque, Como Jonás. porque yo sé lo siguiente que va a hacer. Lo que pasa es que no salí, gracias a Dios. Y efectivamente, Loyola terminó haciendo un llamado. Tú eres un burro desatado, pero el Señor te da el privilegio de servirle. ¿Quieres servirle aunque seas un burro? ¿Sí o no? Aquí no hay más nada. Total, yo salí allí al llamado por un lado, ella salió por el otro, y allí Dios nos selló para el ministerio. Pero todo vino por el proceso de liberación del Espíritu Santo. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Yo fui a la campaña, nosotros no nos conocíamos, no teníamos nada que ver el uno con el otro. Yo fui a la campaña porque escuché por la calle un camión de estos que llevaban, que en el pasado se usaban, que andaban propaganda, va a haber una campaña, no sé qué más. Y yo fui con mi hermana y me pasó más o menos lo mismo. Yo ya era salva, yo me había entregado a Cristo hacía un tiempo, pero yo notaba que mi vida espiritual se había parado. Entonces estaba buscando más. Yo pensaba que me iba a ayudar a estar allí, no tenía grandes expectativas, solamente que Dios me ayudara a ver lo que tenía para mí. Y yo lo que sé es que cuando ellos empezaron a hablar del Espíritu Santo, yo empecé a pedirle a Dios que tuviera misericordia de mí, o sea, que tuviera misericordia de mí, que yo no tenía las complicaciones teológicas que él tenía, pero yo no sabía tampoco eso hasta qué punto yo podía recibirlo, o si era lo que comenté al principio, un premio o algo, ¿no? Pero lo cierto y verdad fue que cuando estaba escuchando a los hermanos, aunque ellos estaban hablando del tema del Espíritu Santo, yo lo único que sentía volvía a lo mismo, un amor, el amor de Dios tan fuerte sobre mi vida, en un sentido de aceptación, de que Dios me aceptaba, de que Dios sabía cómo era yo y me aceptaba, que yo me puse de rodillas en donde yo me congregaba, eso no era posible, o sea, de ponerse de rodillas ni nada. Yo creo que fue la primera vez que yo me puse de rodillas en un rincón y solamente podía llorar. Cuando oraron por el tema del bautismo en el Espíritu Santo, yo tuve como un impacto, lo mismo, que me tocó, que me vino de frente, un impacto aquí en el pecho, y yo empecé a alabar a Dios. Empecé a levantar las manos, que vengo a lo mismo, no tenía nada que ver con mi contexto. Empecé a alabar a Dios y yo era una persona también triste, bastante triste muy triste. Y de repente sentí que Dios se merecía toda mi alabanza, que yo lo proclamara, que yo lo dijera en voz alta. Y cuando dijeron, si alguien quería decir algo, yo hice algo que jamás hago, y es que yo soy más bien tímida, reservada. Y yo le dije que yo quería subir a la plataforma. Y subí y me puse a cantar. O sea, lo cual era una locura absoluta. Yo me puse a cantar una canción sobre la fidelidad de Dios, que Él era fiel y que su fidelidad era grande y que fuera de Él no había ninguna esperanza. Empecé a cantar y a alabar a Dios y me bajé, y cuando yo me bajé notaba que la presencia de Dios estaba sobre mí, y lo mismo, una sensación del amor de Dios, de la aceptación de Dios, de que había un futuro, vino sobre mí tan fuerte que yo volví de nuevo a tirarme de rodillas y a llorar. Y esa fue mi experiencia en cuanto a esto. Te fijaste en María Dolores, la veías ahí llorando, Sí. te llamó tu atención. Sí, porque no era normal. yo no estaba acostumbrado a ver a nadie en mi contexto, donde yo me movía, entonces me resultaba... Me impactó. Sí, me impactó, ¿no? Y cuando terminó la reunión, era un local con un pasillo muy estrechito, un único pasillo central muy estrechito, entonces había que salir de dos en dos o al máximo 3 juntos, y tardamos mucho en desalojar. Entonces, cuando nos levantamos todos y estábamos saliendo, en un momento coincidió que
que estuvimos a la misma altura. Entonces, en esa locura santa en la que yo estaba, le miro así, le digo, hola. Y me dice, hola. Digo, pero así, así. ¿Por qué no me das tu número de teléfono? Así, sin más preámbulo. ¿Por qué no me das tu número de teléfono y te llamo para ver cómo sigue esto? Se me quedó así mirando como diciendo, este loco de dónde ha caído. El caso es que me dio el número de teléfono. Y dentro de 3 días la estaba llamando, estaba trabajando. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso? Bueno, aquí vamos, aquí nos vamos. Y nuestro contacto fue única y exclusivamente en torno a la experiencia que habíamos tenido con el Espíritu Santo. No algo porque tenías un sentimiento. No. Sino para ver en qué acababa. Exactamente, no. Nosotros no estábamos en otra historia. Ni estuvimos en eso por mucho tiempo, sino que teníamos la curiosidad de saber cómo te va, cómo no te va, qué está pasando, qué no está pasando. Y durante un tiempo estuvimos hablando así de las cosas de Dios, sin más. O sea, era el Señor y la obra del Señor y el Espíritu Santo lo que nos tenía, digamos, en un contacto, digamos. Tú le dijiste, se abre un camino nuevo. Después de vuestra experiencia, ahí tenéis que regresar a vuestras congregaciones. Por decir un término, ¿no? Sí. Más cerradas en el espíritu. Os veíais así como el que echa vino nuevo en odres viejos. Sí, bueno, yo sabía, a estas alturas, por eso estaba sufriendo mucho, yo sabía que ese tema podría ser conflictivo, ¿no? El tema del Espíritu Santo, los dones, las lenguas. Entonces yo sabía y tenía el miedo de que a raíz de eso hubiera disgustos, ¿no? Ahora, yo le dije al Señor, le dije, mira, yo no quiero que esto sea un factor de disgustos, de dolor, pero eso sí, si a mí alguien me pregunta, yo con tu ayuda jamás negaré esto. Yo esto lo voy a decir a quien me pregunte. Al regresar, bueno, hubo gente que preguntó, hubo un caso en concreto de un chico que me preguntó, terminó en mi casa a las 6 de la mañana, terminó de rodillas, terminé orando por él, terminó orando en otras lenguas con una experiencia poderosa, un muchacho que hoy es médico en Costa Rica. Pero no sé si él se lo comentó a alguien, que me imagino que sí, de repente las personas decían, pues yo quiero también, pues yo también quiero. Y entonces la gente comenzó a recibir el bautismo del Espíritu Santo en la ducha, en la casa, en el coche, aquí, y se formó una revolución allí. Se formó una revolución. Pero si alguien me pregunta, yo estoy obligado a contar mi testimonio. Cuenta con grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. No lo puedo negar, ¿cómo voy a negar esto? Y bueno, pues finalmente el Señor fue llenando a otros en el grupo y al final, bueno, era una revolución, porque cada día venía uno, yo estaba en la ducha y estaba orando y comencé a hablar en lenguas. Y yo estaba, fue algo muy bonito, muy precioso, muy precioso. Dolores, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de José Luis? Porque vosotros seguisteis hablando por teléfono, ¿y cuándo fue lo que más te llamó y cuándo supiste que era la persona que Dios tenía para tu vida? Se coinciden muchas cosas, parece que está todo más rodado. ¿Lo tenías así? ¿Fue un proceso? Yo creo que fue un proceso. Para empezar fue un proceso donde Dios me preparó a mí, porque yo no estaba, en mi mente no estaba casada. O sea, yo no pensaba en el matrimonio como una opción. En aquellos momentos me parecía que teniendo mi profesión y trabajando, pues no tenía por qué meterme en complicaciones y no estaba en la idea, no era esa. En la medida que nosotros fuimos hablando y la relación se desarrolló de la forma que se estaba desarrollando, donde hablábamos de las cosas que nos eran comunes, hablábamos de lo que nos edificaba, pues yo entré en una confianza absoluta, o sea, yo entré en confianza y me di cuenta de que sí podía haber una manera de
de estar con una persona y que te ayudara, que te sintieras que podías hablar de lo que hiciera falta, que termináramos diciendo las mismas cosas en cierta manera, y fue creciendo esto hasta el punto de ver que sí nos necesitábamos. O sea, yo llegué a la conclusión que yo lo necesitaba a él, lo cual costó un tiempo, ¿no? Eso fue una de las cosas que me llamó la atención y que me dio tranquilidad, ver que para lo que yo quería, para el futuro, él me estaba ayudando, era una bendición cuando estábamos juntos, mi fe en Dios crecía, nos encontrábamos con los mismos proyectos, las mismas cosas que queríamos hacer, terminaba una conversación, el otro ya la tenía, y entonces, claro, digo, bueno, pero si es que yo soy mejor persona, cuando estoy con él soy más útil, soy mejor persona. Eso por un lado, el hecho de que pudo desarrollar conmigo una amistad sin ninguna otra cosa, y era una amistad que tenía que ver con las cosas de Dios, todo esto. Y luego, otra cosa que a mí me impactó, y según lo fui conociendo, es el temor de Dios que él tenía. O sea, yo siempre admiré a los misioneros, porque a mí como niña me criaron leyendo vidas de misioneros, vida de esto, vida del otro. Entonces yo tenía un concepto muy alto de lo que era el ministerio, ¿no? Y según lo fui conociendo, me di cuenta del temor de Dios que tenía, que era una persona profundamente temerosa de Dios y de no fallarle a Dios y no cometer errores y no equivocarse y darle lo mejor. Entonces esas dos cosas a mí me engancharon, por decirlo de alguna manera, ¿no? El hecho de que yo podía ser mejor persona con él y que no me sentía amenazada para nada, y luego el hecho de que la forma en que él temía a Dios y la forma en que él quería agradar a Dios, para mí era una bendición. Para mí era una bendición. Bueno, aparte que era muy guapo. Bueno, eso, Wow. Y estáis los dos, la verdad que habría que verlos 30 años menos. No. Es que lo que me llama la atención, ¿qué eréis? Y sois como dos gotas de agua. Hay muchas cosas que yo os veo como dos gotas de agua, pero como que estabais tan centrados en el Señor que no veis que uno era para el otro. No. Porque tú, José Luis, tenías ese pensamiento de casarte una locura, estar consagrado al Señor, evangelizar, Claro. y cuando un día ella, pues estando en un retiro, te dice que, te comenta, ¿no? Le comentaste, tenemos que hablar, que siento algo, y entonces, ¿cómo fue esa historia que...? Bueno, en honor a la verdad, ¿no? Y lo mencioné antes, lo que Dios usó para desbloquearme a mí. Yo había visto muchos fracasos matrimoniales. Y sinceramente, de lo poquito que yo conocía, porque yo conocía muy poquito, a nivel eclesial, tampoco me inspiraba demasiado. Pero fue el matrimonio de estos misioneros, de los navegantes, fue tan fuerte el impacto que tuvo sobre mí. Porque yo al principio no me podía creer lo que veía. Yo decía, es que son americanos, esto es cultural, esto es barniz cultural. O lo que es peor, a lo mejor es que lo hacen así porque tienen que hacerlo así, pero no, era un matrimonio en el Señor. Entonces, eso me abrió el matrimonio, ¿no? O sea, la pregunta, bueno, pero si tú tuvieras un matrimonio, aunque no fuera tan perfecto como este, pero que fuera de este estilo, a ti no, hombre, si fuera así, sí. Entonces, cuando yo la conozco a ella, yo veo dos cosas que de momento me enganchan. La primera, yo digo, esta es una mujer que ama a Dios. Esta es una mujer que ama a Dios. No sé por qué lo sé, pero yo sé que esta mujer ama a Dios. Entonces, si ama a Dios y ama a Dios más que a nadie, a mí me interesa en una persona así. A mí me interesa una mujer. Si yo me voy a casar, me tengo que casar con una mujer que ame a Dios más que a mí, más que a nadie. Porque esta es la garantía de que me va a amar a mí, de que todo va a ir bien. Entonces yo digo, no, esta mujer ama a Dios. La otra cosa que me impacta es que no habla mucho. O sea, a mí, bueno, ese es otro capítulo, pero
era prudente, ¿no? Hablaba lo que Discreta. tenía, discreta, hablaba lo que tenía que hablar, Pero con sabiduría. sí, con sabiduría, pero no era una persona que estaba hablando, no. Sin parar. Entonces eso me, bueno, y físicamente me gustó mucho, claro, es la verdad. O sea, era muy, muy guapa, es todavía. Sí, Pero, estáis. pero hace años era muy, la verdad. Pero lo que a mí me atrajo era lo espiritual, sinceramente. A mí mi atractivo fuerte fue la parte espiritual. Es como que Dios me hacía enfocar en las cosas espirituales. No que el otro no tuviera importancia, pero yo estaba ahí enfocado porque el Espíritu Santo me tenía a mí mismo tan enfocado en eso que yo todo lo valoraba por ese mismo prisma. Entonces, como la veía ella enfocada, no me importa, dejo el trabajo, yo renuncio a mi trabajo, pero yo me voy a un seminario para aprender más de Dios. Para mí eso era un valor. Era un valor. ¿Cómo que tú dejas tu trabajo? Y te quedas sin nada, sin paro y sin nada, ¿no? Te quedas sin nada, sí. No pasa nada, pero yo quiero aprender más de Dios. Y si allí puedo aprender más de Dios, ahí estoy. Esas cosas eran las que a mí me iban, convenciendo plenamente. Cuando hablamos me llamó la atención que cuando ella te dice que estabais en ese retiro, que era donde estaba el De pastor jóvenes. Loyola, Sí, esto en la Azuqueca de Henares, sí, que eso cuando ella te dijo, pues tengo que comentarte algo que sí, siento del Señor, sí. pues que anotaste en un papel Sí. preguntas Sí. concretas, cosas concretas, y que Cristo tenía que Sí, hacerlo. el primero. vellón, la prueba, sí. Entonces al día siguiente cuando habláis, Estaba todo allí. todo allí, y ahí ya esa luz se encendió entre vosotros. No, ahí se acabó. Para mí ese día cerró el tema. Yo sabía a partir de ese día que esa era la mujer que Dios tenía para mí, punto. Y también los hermanos, porque todo el mundo os preguntaba si erais Sí, novios, sí, sin conoceros. Sí, la gente nos encontraba y decía, que sois novios. No, nosotros no. Y venía otro y decía, y de hecho, es curioso, ¿no? Porque en ese evento, por lo menos una persona y tal vez dos nos dieron una palabra profética para los dos. Y no éramos nada. No éramos nada. Entonces había lo que hoy llamaríamos nosotros, en nuestro argot, ¿no? La confirmación del cuerpo de Cristo, que es muy importante, ¿no? O sea, había como algo que nos decía, no tengáis miedo, Vais por buen camino. vais por buen camino, efectivamente. También fue una cosa decisiva en vuestra vida cuando hacen el llamado para servir y sabéis los dos. Sí. ¿Cómo es eso de que os veis allí los dos? Si también está ella, Sí, y tú sí. dices también está él, Sí, porque era para coger, renunciar a todo y Sí, servir al Señor. sí. ¿Cómo fue, doña Dolores, cuando tú estás allí para orar y le ves a él? Fue tremendo. O sea, en cierto modo, para mí era lógico. O sea, las cosas se venían rodando de una manera que casi era de lógico. Rompecabezas, casaba pieza con pieza. Pieza con pieza. Decía, sí, mira, ahí está, igual. Y es que fue un momento donde Dios nos arrastraba, por decirlo de alguna manera. O sea, éramos arrastrados a la voluntad de Dios de una manera sobrenatural. Cada cosa que ocurría ni la programábamos, sino se iba dando una tras otra. Y fue muy, muy precioso, un regalo tan grande que Dios nos hizo de estar seguros. Había un mover del Espíritu Santo que lo anhelamos para estos tiempos y para los días venideros. Había un mover del Espíritu de Dios en un contexto sencillo, sin pretensiones. Pero yo creo que hasta los mismos ministerios, que había varios, estaban impresionados. Sí. Porque no era uno ni dos, es que de repente tenías toda la parte frontal del lugar, del seminario, que era un sitio bastante grande. Todo el mundo, había docenas de chicos y chicas quebrantados, llorando bajo la presencia de Dios. Y estos ministerios solamente habían ministrado la palabra, no estaban orando por nadie personalmente, pero había un mover de Dios. Recuerdo que había uno, no sé si era americano o que estaba en Canarias, muchacho muy alto, ¿te acuerdas? Con los pelos largos, rubios, Sí, que estaba con la guitarra y de repente se puso a adorar a Dios y cayó bajo el poder de Dios. Cosas que hoy son normales, pero cayó bajo el poder de Dios, se quedó con la guitarra allí y se quedó allí y estaba, yo lo miraba y decía, esta es la gloria.
porque estaba allí tirado y me recuerdo, Loyola, el director y otros se paseaban, miraban, lloraban, veían la gloria de Dios, y bueno, y de hecho mucha gente que estaba allí hoy está en el ministerio. O sea, que no fuimos nosotros solamente, es que era un mover de Dios. De mucha edificación en lo que nos habéis comentado de vuestra vida, porque a veces hablamos de cristiano, lo que somos en el Señor, pero detrás de cada vida también hay una persona pues, que ha estudiado, que tiene una familia, que se ha preparado, y conocemos más de cómo es vuestra vida antes de Cristo y con Cristo, y está siendo de mucha bendición todo lo que hemos visto hasta ahora.